tramp. I like the free, fresh wind in my hair, life without care. I'm broke, it's old, hate California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. I go to Coney, the beach is divine. I go to ball games, the bleachers are fine. I follow Winchell and read every line. That's why the lady is a tramp. I like a prize fight that isn't a fake. I love the rowing on Central Park Lake. I go to opera and stay wide awake. That's why the lady is a tramp. I like the green grass under my shoes. What can I lose? I'm flat, that's that. I'm all alone when I lower my laugh. That's why the lady is a tramp. The world is turning, that's nothing new. But suddenly, wow, life's different now. All because of you. Was it the magic in your smile? The heaven in your kiss? Well, there's never been a day like this. The sun keeps rising, the sun will set. Yet out of the blue came wonder for you. And I won't forget the moment you said I love you too. You filled my heart with bliss. But there's never been a day like this. Hear how the bluebird sings like he's never sung before. Feeling like I've got wings, flying so high I could soar. Once I was headstrong, but now I see something's changing, rearranging, immovable me. This time I got me a hit that I'm not gonna miss. There's never been a day like this. Oh, yeah. Hey. You got me, baby. Come on. Woo. I feel it now. Oh, yeah. Listen. Hear how the bluebird sings like he's never sung before. Feeling like I've got wings, flying so high I could soar. Once I was headstrong, but now I see something's changing, rearranging, immovable me. This time I've got me a hit, hey, and I'm not gonna miss. There's never been a day like this. No, there's never been a day like this. No, there's never been a day like this. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of
that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we danced till 3, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, Buenas tardes. you haunt my dream. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar puntuales y así, si tenemos un poquito de tiempo, pues lo dedicamos al debate, porque esta mesa es la mesa de debate. Gracias por estar a estas horas, a todas, pero especialmente a estas, porque nos habéis preferido a la siesta, con lo cual nos sentimos ya orgullosos y agradecidos. Os queremos dar la bienvenida tanto a los presentes de forma presencial, aquí en cuerpo, como a las personas que nos estáis siguiendo desde la modalidad virtual, desde casa. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar con una frase de Byron Katie que dice: la realidad es siempre más amable que las historias que nos contamos sobre ella. No sé si estaréis de acuerdo o no estaréis de acuerdo, pero a mí me gusta y ese aforismo pues lo comparto con vosotros. Me siento afortunada de poder estar aquí en este momento compartiendo la mesa con dos personas a las que admiro. A mi derecha tengo a Roberto Aguado, persona a la que no solo admiro, sino que fue mi maestro. Me formé con él en el modelo BEC hace ya años atrás. Aprendí muchísimo de él y a día de hoy sigo aprendiendo. Es una persona que, además de haber publicado, de tener su trayectoria como psicólogo y de haber creado diferentes proyectos y haber publicado diferentes libros, tiene frases que a mí me calan y voy a decir dos de ellas. Una es: la emoción decide y la razón justifica. Cuánto dicho en una sola frase. Y la segunda es: lo importante no es saberlo, sino ser capaz de hacerlo. Roberto es una persona carismática, es una persona valiente, es una persona intuitiva, que tiene una capacidad innata de liderazgo. No te digo que también tiene su mérito porque lo hayas trabajado. Y es una persona muy generosa. Para mí es un amigo y es una persona a la que quiero cerca y con la que estoy seguro que vamos a pasar un rato estupendo. Patricia Santos, aquí a mi izquierda, es abogada, es maestra, es profesora de FP, viene de Málaga. Tenemos representación de Bilbao a Málaga. La geografía española la tenemos aquí en esta mesa y en este caso yo Zaragoza, aunque soy salmantina.
Y Patricia es una persona que, si hay una palabra que la defina, es resiliencia. Le encanta esa palabra y yo la veo muy apegada a ella. Es una persona resiliente, creativa, trabajadora y que tiene algo que brilla, sobre todo porque ama lo que hace y trabaja mucho desde la esencia de las metodologías activas, centrándose en la persona. ¿Qué vamos a hacer en esta mesa? ¿Qué es lo que nos interesa? Lo que hemos hecho inicialmente es recopilar las preguntas, las inquietudes que tenéis, que nos habéis mandado y que podéis ver reflejado en la parte de atrás y que podéis seguir preguntando a día de hoy, los aquí presentes, si queréis en persona, o también nos podéis mandar un tuit poniendo el hashtag te pregunto _CIEP21 y recopilaremos esas preguntas y las debatiremos aquí. Dentro de las que ya hemos recogido, hay cierta inquietud en dos cosas fundamentales. Una, nos habéis preguntado, queremos saber claves para mejorar la inteligencia emocional. Y la segunda es herramientas o alguna herramienta que a vosotros os sirva. Bien, pues en el orden de Patricia, luego continuaré yo y Roberto, vamos a responder a esas preguntas de forma individual y después vamos a generar un debate. Comenzamos cuando quieras, Patricia. Buenas tardes a todos y a todas. En relación a la pregunta, bueno, primero agradecerte la presentación, que ha sido preciosa y me ha dejado un poquito sin palabras, por eso he empezado como ahora qué digo yo, ¿no? O sea, es un poco, ha sido muy bonita. En cuanto a las claves, cuando planteaba lo de las claves, es verdad que hemos tenido bastante debate y era como muy complicado concentrarse en tres claves, ¿no? Lo hablábamos Roberto y yo esta mañana, ¿no? Por intentar aterrizar un poco, yo me voy a quedar con estas tres. La primera es que no hay recetas. No hay recetas ni en este ámbito ni en el ámbito de la educación. Yo, por la experiencia que tengo en formación de profesorado y bueno, con mi alumnado, me ha llevado a esta conclusión. Demandamos mucho cuando nos formamos, cuando vamos a eventos, que nos den la clave o la solución a bueno, ¿qué puedo hacer para resolver el problema o el conflicto o la dificultad que me voy a encontrar en el aula? Pero la realidad es que no se puede ofrecer porque no hay una única solución, porque va a estar condicionado pues, por ese contexto, va a estar condicionado incluso por tu propia situación, cómo te encuentras tú, como diría Roberto, si estás en situación de casa o no, los recursos con los que tienes, tanto recursos materiales como tus propios recursos en cuanto a formación y estrategias que puedas controlar, y también el contexto en el que se encuentra tu alumnado, el conflicto en el que se encuentra. Por lo tanto, no hay recetas. Yo creo que lo primero o la primera clave es dejar de buscar recetas. Y ahí me voy a la segunda. Porque la segunda sería formarse. Yo creo que la clave para la inteligencia emocional es la formación. Y ahí podría parecer que estoy un poco llevándome la contraria, porque si digo que no hay recetas y ahora me dices que te formes, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues os voy a poner un símil que suelo compartir bastante, un poco condicionado porque soy mamá de una niña que tiene 8 años y durante bastante tiempo le he acompañado viendo dibujos animados. No sé si conocéis a Dora Exploradora. Pues yo cuando lo veía con ella aprendía también bastante. Y una de las cosas que saqué de ver Dora es que también nosotros somos como Dora. Nosotros vamos por el campo. Dora Exploradora es una niña, para el que no lo conozca, que tiene un amigo que se llama Botas, que es un mono, que lleva unas botas rojas, y de repente van por el campo, por la selva, se encuentran un problema, un conflicto. ¿Y qué hace Dora? Pues dice, mochila, mochila, y de repente, de una mochila que lleva atrás, salen un montón de cosas y tiene que saber elegir
¿Cuál es la adecuada? De hecho, así y pregunta y consulta, ¿cuál creéis que es la adecuada? Eliges la adecuada, resuelves el problema. Pues yo creo que es imprescindible que llenemos nuestra mochila y además de llenar nuestra mochila, que sepamos para qué sirve, o sea, qué utilidad tiene eso que estamos metiendo en nuestra mochila para cuando vayamos, en este caso, no por la selva o sino por la selva educativa, encontremos un conflicto y podamos tener los recursos y las herramientas que nos permitan resolverlo. Y yo creo que esa es la clave, porque como no hay recetas, lo ideal es tener recursos que te permitan analizar en el momento lo que ocurre y cómo puedes superar esa dificultad. Y la última, yo creo que todo esto hay que hacerlo bajo un prisma de no prejuzgar. No prejuzgar la situación, no prejuzgar las personas. Yo le contaba esta mañana a Roberto que cuando digo esto, además, siempre se me viene a la cabeza, en concreto, un alumno mío, Javi, que tenía 11 años, soy su tutora en secundaria, porque soy profesora de FOL, de Formación e Orientación Laboral, y también doy clases en secundaria, ¿no? Soy tutora de un primero de la ESO. Y, bueno, pues un chico que tiene, bueno, pues siempre se quiere hacer el graciosillo, tirar cositas a los demás y que recibe un montón de partes. No sé si por aquí lo decís igual, nosotros, un montón de partes recibe. Que en esas sesiones de evaluación, ¿qué se dice? Es que este niño siempre quiere llamar la atención, es que este niño se tira un poquito del hilo y resulta que su padre se está muriendo de cáncer. En la clase estaba su hermana melliza y había reaccionado de otra manera, pero se tira un poquito del hilo y se descubre que su madre acompaña al padre al hospital y de repente no vuelve y tiene que llamar a la vecina para que se haga cargo de él. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Hay detrás una necesidad, ¿no?, de llamar esa atención. Si prejuzgamos, podemos perdernos. Yo creo que es importante intentar estar en blanco, ¿no?, estar atento, poder estar abierto a cualquier posibilidad para poder resolver el conflicto, ¿no?, que tenemos enfrente. Yo creo que esas serían mis 3 claves. Me queda solo la herramienta. Y como herramienta igual, he estado buscando qué cosa de mi mochila sacaba y creo que lo que saco de mi mochila como principal, que engloba casi todo, es el aprendizaje dialógico, el aprendizaje que respeta al resto, el que parte de que no hay verdades absolutas, de que hay que respetar lo que los demás te pueden aportar y que te permite construir pues diferentes puntos de vista a través de las contribuciones que te pueden hacer todas las personas que conocemos, que todas nos pueden contribuir. Así que yo creo que esa sería mi herramienta estrella. Muy bien, pues muchas gracias, Patricia. A ver, 3 herramientas. Le hemos estado dando vueltas y Patricia y yo hemos coincidido, pero nos parece tan importante que la vamos a decir. Siempre digo, sin formación no hay transformación, hay que formarse. Más allá de la importancia de las metodologías, que la tienen, más allá de la importancia del que sepamos elegir el contexto, que es importante, lo que yo creo que marca la diferencia es la persona. La persona es la que marca la diferencia de que el programa funcione o no funcione, de que la metodología funcione o no funcione, del que el contexto sume o reste. Entonces, más allá de los factores que no dependen de nosotros, me centraría en la primera clave: fórmate. Fórmate y fórmate bien, puesto que eres la mejor herramienta que van a tener después tus alumnos, tu entorno, tu contexto para poder trabajar y mejorar. La segunda de las herramientas es rodéate de personas vitamina. Si tú eres capaz de generar esa red que hemos hablado en varias ocasiones y rodearte de esas personas que te nutren, que te aportan, que te suman,
que te hacen crecer, que te ayudan, que te impulsan, con las que te puedes apoyar en esas emociones desagradables y agradables, estás consiguiendo un tesoro, un tesoro. Ya lo dice Jim Rohn, que somos las 5 personas, la media de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Ahí lo dejo para reflexionar. Hay personas a las que no podemos elegir, pero hay personas a las que sí. Entonces hay que sacar de esa mochila de Dora a veces y hay que meter otras veces. Y la tercera diría que es aprender a educar esa voz en off que tenemos aquí, ese muñequito que nos va retransmitiendo la jugada según vamos por la calle. Vaya pintas que llevo, soy cada vez más inútil, esto lo he hecho mal. También tiene otra vocecita por aquí. Entonces, aprender a educar a esa retransmisión de la jugada, a esa vocecita en off, a esa parte intrapersonal desde la consciencia, no dejarlo al libre albedrío de que me diga lo que quiera y ya veré yo, sino educar desde infantil a que realmente aprendamos a hablarnos, creo que es una clave fundamental para luego asentar las bases de la inteligencia emocional. Y como herramienta, una que utilizo yo mucho con mis alumnos es el círculo de influencia y círculo de preocupación, que es de Martin Seligman y básicamente acaba diciendo, imaginamos todos un círculo de influencia, que es un círculo azul, y luego un círculo que les rodea, un círculo blanco, que es el de preocupación. Entonces les digo a mis alumnos, a lo largo del curso os voy a ir preguntando cuando trabajéis en equipo, ¿eso que estás comentando está en tu círculo de influencia o en tu círculo de preocupación? Si está en tu círculo de influencia, perfecto, vamos a buscar soluciones. Si está en tu círculo de preocupación, olvídate. No inviertas energía y tiempo en aquello que no depende de ti. Me puede preocupar que esté el COVID, me puede preocupar que tengamos crisis económica, me puede preocupar que tengamos que guardar una distancia de 2 para poder sentarnos aquí, pero no depende de mí. Depende de mí apuntarme al congreso o no apuntarme, depende de mí levantarme a las 7 en vez de a las 8. Entonces, canalizar esa energía y trabajar esta herramienta, que es algo muy sencillo y a veces soñar en grande y pensar y actuar en pequeño es lo que nos marca la pauta de evolucionar. Y esa es con la que me quedo. Roberto, te toca, tu turno. Qué bien. Buenas tardes a todas y a todos. No es justo que no digamos nada de Ana Rodríguez y yo quiero decirlo. Para mí Ana es una de las personas que mejor navega por todos los mares de los egos de las personas que nos dedicamos a esto y realmente sale ganadora y sale flotar en todos esos mares que son muy distintos y yo se lo agradezco muchísimo porque es una gran bisagra y una gran unión. Muchísimas gracias, Ana. Ha dicho una cosa que no es cierto. Yo soy de Talavera de la Reina, Toledo. Yo vengo de Bilbao, es cierto. Trabajo mucho allí, pero yo soy castellano manchego. Por si me ven en mi casa, que no digan, este ya se ha hecho... quiero a Euskadi y estupendo, pero yo soy de Castilla-La Mancha. Talavera de la Reina, ciudad de los botijos, ciudad de la cerámica, eso es. Claves. ¿Por qué no cambiamos la pregunta? ¿Por qué en vez de preguntar, dime qué puedo hacer para cambiar a mis alumnos, a mis hijos, no cambias la pregunta? ¿Por qué no me preguntas, qué puedo hacer yo para que no me cambien? ¿Por qué tenemos que estar siempre en querer hacer algo para el otro? Dame un Excel que me diga los puntos, los pasos, las cosas que tengo que hacer para conseguir que el niño se esté más quieto, atienda más. ¿Y por qué no te preguntas qué tienes que hacer tú contigo para poder primero convivir con ese niño y darle la oportunidad de estar por primera vez con una persona que, aunque él se comporte como se comporta, esa persona siga mirándolo? Eso es inteligencia emocional. Eso es una clave. Otra clave es cambiar la pregunta. ¿Por qué lo has hecho? Eso nos lo van a contestar cuando ya lo han hecho. Y posiblemente nos lo contesten de una emoción que cuando nos lo contestan son capaces de firmar en un contrato de contingencias de todo, porque ya están más tranquilos. O incluso se pueden sentir, en el mejor de los casos, arrepentidos. Pero cuando viene la vida otra vez y los sumerge en la rabia, en el asco, en la tristeza, en el miedo, se secuestran, mutan y todo lo que habían prometido anteriormente. Por lo tanto, saber por qué hacemos las cosas es demasiado cognitivo.
¿Cuál es la pregunta que hacemos nosotros en nuestros centros y que parece que no nos va muy mal? ¿Qué sentías cuando lo haces? Poder asociar la pertinencia de las emociones, poder asociar comportamientos a emociones. Cuando golpeas, cuando gritas, cuando muerdes, cuando tiras las cosas al suelo, cuando rompes, cuando haces bullying, cuando haces esas cosas, es porque estás en rabia o en asco. Si estuvieras calmado, si estuvieras seguro, no lo harías. De hecho, no lo haces cuando estás... ¿Por qué seguimos en la conducta? Skinner y los ratones son otra cosa distinta al ser humano. ¿Por qué no ir al motor, a la emoción? ¿Por qué no ir a la raíz? Eso es otra pregunta. Estar en el sentir. Estamos pensando mucho. Mi crítica a Salo Guimaya y a todos los que vienen después es que crean eso que llaman inteligencia emocional para pensar sobre las emociones. Pues eso será inteligencia cognitiva, señores. ¿Los niños de un mes piensan? ¿Quién tiene Alzheimer piensa? ¿Podemos emplear la reestructuración cognitiva al año y medio de nacer? Cuando tenemos un Parkinson, un Alzheimer, o cuando tenemos una depresión, podemos emplear. ¿Cuántas veces tiene ataque de pánico una persona y se está diciendo no es nada, no es nada, no es nada, pero sigue estando en la habitación? ¿Cuándo nos vamos a enterar qué es la emoción? La emoción es un motor adaptativo que viene en el gen, viene en el genoma humano. Y no aprendemos a emocionarnos. Lo que hacemos son memorias. Todos nacemos con los 10 motores para la adaptación. Desconectar, huir, atacar, rechazar, desaparecer, reparar, tener interés, tener control, poder contemplar y querer desaparecer. Y eso lo unimos a distintos estímulos y hacemos memoria, de tal manera que cuando luego viene un estímulo, si ya está adherido en nuestra memoria priming a esa emoción, después sacamos esa emoción con el estímulo nuevo que se parece al anterior. Pero eso es aprendizaje. La emoción no se aprende, se tiene y se va colocando en tu aprendizaje a los estímulos que te hacen sentirla. Eso es inteligencia emocional. Es la inteligencia del sentir. Y primero sentirte para poder sentir a otros. A veces proyectamos. A veces creemos que el otro siente lo que yo siento que él siente. Pero lo que yo siento que él siente no es lo que el otro siente, sino lo que yo siento y le proyecto que él siente. Por lo tanto, tengo que saber identificar qué siento yo y qué siente el otro. Lo importante como clave no es tanto cambiar a tus interlocutores, sino que ellos no te cambien si tú eres un referente. Estar en ti es fundamental. Y luego saber identificar. ¿Qué es el BEC? El BEC no es un modelo al uso. El BEC es cesta de la compra. Pan, leche y huevos. Hay que tener muchos huevos para poder identificar en qué emoción estás. Porque si te toca la tristeza o la rabia, lo pasas mal. Porque es desagradable cuando se siente. ¿Pero qué es el BEC? Es ser consciente de cómo estoy en este momento emocionalmente, cómo me vinculo en este momento con la emoción. Esa consciencia tenemos que educarla. Eso sí que se aprende. Los niños al nacer solo sienten y luego les vamos diciendo que reflexionen muy pronto. Y es importante que sepamos diferenciar lo que es la inteligencia cognitiva de lo que es la inteligencia emocional. Y cuando integramos las dos, tenemos que saber que la clave fundamental es que la inteligencia emocional es la base de todo lo que viene después. Herramientas. No sé si os va a ayudar, pero nosotros la que utilizamos es la técnica U. ¿Qué es la técnica U? Bueno, pues tendría que tener una horita. Pero Ana, que se la sabe, esa es una de las mejores maneras de explicarte cómo puedes ayudar a un alumno, a tu hijo o a alguien que tú eres referente. Tienes que ser referente. Si es un igual,
no funciona. Y os voy a hacer un regalo, que cuesta 150 € y para vosotros gratis. ¿Qué os parece? ¿Queréis herramientas? Se llama eTrainer Educational. Es una app. eTrainer Educational. Si lo miráis, os va a salir 150 pavos. Vale, yo os voy a dar las contraseñas para que os sea gratis. Puede ser que se me equivoque, que el usuario sea una cosa y la contraseña otra, lo cambiáis. Pero es, a ver, emotional.net, todo junto, emotional.net, sé que se dice emotional, pero emotional.net se escribe, y lo otro es emotional. No sé si lo primero es emotional y luego emotional.net o lo primero es emotional.net y luego emotional. Y ahí tenéis una herramienta que ya va por más de 50.000 personas que les está salvando su gestión emocional. Y es para que trabajes contigo. Lo tenéis. Regalo de este congreso. Y luego me gustaría que como herramienta utilizarais mucho la admiración. La admiración es acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor que activa la parte parasimpática del sistema nervioso autónomo. Y cuando estamos en admiración es cuando estamos relajados. ¿Qué es admirar? Mírame, por favor, mírame. Te estoy mirando. A los demás les veo, pero a ti te miro. ¿A qué es distinto mirar que ver? Y si yo fuera tu padre y te miro y te admiro, posiblemente esa huella te permita que tú te mires y te admires como yo te he admirado. Eso siempre es así, aunque a veces la mirada sea desde la rabia. ¿Qué es la admiración? Es la contemplación. Es poder mirar las olas del mar, las nubes. Es poder mirar el fuego en una hoguera y en ese momento nos relajamos, porque dejamos de pensar. Pues bien, la admiración es una de las emociones antídotos a la rabia, al miedo, al asco, a la tristeza. Pero además es el espejo y así como te miraron, así te vas a mirar. Por lo tanto, si trabajas mucho las emociones, haz admiración y seguridad, te puedo asegurar que eso es una herramienta infalible para que tus alumnos, con tiempo, a veces unos tardan 20 años, puedan hacer cambios. Y bueno, tengo más, pero ya son mucho tiempo. Y quiero que hablemos todos. Seguimos. Muchas gracias, Roberto. La verdad es que eres generoso, ¿eh? Es una pasada, no lo puedo dejar solo y venga, hoy ya es la segunda o la tercera vez que has regalado ya, no sé. La verdad es que la herramienta, yo que la uso desde hace años, está fenomenal. De hecho, a mí me sirve no solo para trabajarla en el aula, para trabajarla yo misma, incluso con los niños, con mis hijos. Y bueno, tiene una voz prodigiosa a nivel comunicativo y está muy trabajada. La verdad es que está muy cuidada, muy recomendable. Bien, pues llevamos media horita. Sí, ya llevamos media hora. Nosotros ya hemos hablado suficiente. Ahora ya queremos escucharos a vosotros. Esto es mesa debate, con lo cual, ¿qué os interesa? ¿Qué dudas tenéis? Alzamos la mano y mi pregunta va hacia y contestamos. Viene la parte divertida. No sé si está por ahí Óscar. Sí. Le damos un aplauso a Óscar porque está súper pendiente y es que es una maravilla de... Bueno, alguien levantará, yo confío. Gracias. Sí, una pregunta dirigida a Roberto. En relación a la comunicación de ayer, hubo un momento que me molestaba bastante la música que había de fondo, pero luego conforme fue avanzando en la ponencia,
que al final parecía realmente un monólogo, parecía una cosa muy... vi un poco la importancia que podía tener la música en lo que serían los mensajes que nos ibas mandando, así, pa. Supongo que hay intención en el uso de ese fondo musical. Lo digo para copiarte, que yo soy profesor también de educación emocional. Sí, tiene muchísima intención. Yo no creo que haga nada, ni me atrevo a hacer nada delante de personas como vosotros, cuando me subo a un atril, cuando me subo a un sitio, que no esté totalmente intencionado. Desde el principio al final, lo mido mucho, soy muy obsesivo. Lo que sí tienes que tener más gusto que yo musical, eso te vendrá bien. Pero sí. Y aunque estorbaba al principio, era 4 de la tarde y me parecía que teníamos que no dormirnos. Entonces, seguro que si yo tengo esa ponencia a las 10 de la mañana, lo hago de otro matiz. Pero la inteligencia emocional es la capacidad de adaptarte a lo que sucede en ese momento. Y bueno, elegí ese tono. Me lo dijeron todo el mundo. Baja la música. Y yo decía, no me da gana. Porque sabía cómo tenía que bajarla. Y a mí la música, si queréis a partir de ahora vais poniendo estos elementos, me vale mucho porque me dice cuál es el tiempo de mi ponencia. La canción me dice en qué tiempo estoy. Y yo soy muy respetuoso con la hora. Si miráis, mi ponencia duró 1 hora y 2 minutos. Y gracias a vuestros aplausos. Pero para mí es fundamental que el ponente ocupe el espacio y el tiempo que tiene que ocupar, sobre todo en un congreso. Entonces a mí la música me va diciendo qué tiempo llevo. Pero además me da... Yo, la próxima vez, para que cuando me copiéis la música, la próxima vez, para ser distinto, pondré difusores de olores por la sala. Entonces yo tendré un cacharro que haré ¡pum! Y ahora que huela a rosas, ahora que huela a bosque, ahora que huela a pies cuando estemos en el asco. Imaginaros, a queso de revenío cuando estemos en el asco para que... Y es que esa es la emoción. A mí los compañeros que dicen que eso se parece al folclore, que me parece fantástico el folclore, me encanta muchísimo, me encanta, o que se parece a algo que pueda parecer menos serio, yo digo que si estamos en el mundo de las emociones, está más cerca la música de la emoción que los datos estadísticos. Y a partir de ahí, luego si queremos, publicamos con datos estadísticos, como es natural. Pero ¿por qué no utilizar la música? Pero tienes toda la razón. Al principio sonaba estridente y era aposta, lo siento. Óscar. Gracias, Muchas gracias. Sí, vale. Imagino que va más para Roberto la pregunta, o no sé si es una pregunta, más reflexión, porque ahora incluso nombras la música, que es ese lenguaje que al final todos entendemos, porque no se le ponen palabras y al final lo inefable de las emociones, lo que no podemos decir, es el rum rum que tengo constantemente, tanto ayer como hoy, porque cómo asaltamos o conquistamos eso que no podemos decir, porque en el momento que lo abstraemos y lo filtramos a través de la razón, de las palabras, de lo cognitivo que estabas diciendo, es una frustración el decir, vale, ¿y cómo hago esto a nivel personal y ya para mis alumnos? Entonces, hablabais de herramientas y yo escuchando diciendo, ya, pero es que como que chocan o no sabes cuál es la adecuada, el saber elegir también, y ya al final te dignas a escuchar, porque el ponerle palabras y palabras y palabras al final dices, sí, pero o sea, si al final tenemos que terminar con el ego, el filtrarnos nosotros, Sí, lo viste en una de las diapositivas. Cuando comunicamos, solo el 7% son las palabras en sí. El 28% o el 38% es la entonación, ahí ya hay emoción. No es lo mismo dar una clase así. Vengo a hablaros de los neurotransmisores. El glutamato es el activador del sistema nervioso central. Y el GABA es ¿a qué no? Y tu lenguaje corporal, tu energía,
Vamos a hacer un ejercicio. Si cerráis los ojos y pensáis que estáis en alegría, imaginaros vuestra energía, una burbuja alrededor. Cuando pensáis en alegría y sentís alegría, ¿la burbuja está muy amplia o está muy estrecha? Muy amplia. ¿Y ahora si es miedo? Bueno, pues eso está medido. De tal manera que como yo trabajo más con las personas, es con mi sentir, poniéndome presente al lado de ellos. Y tengo una escucha activa. La escucha no es no estar haciendo nada. Yo escuchando puedo estar movilizando el corazón de la persona, bien bajándola, relajándola o subiéndola. Por lo tanto, lo que tienes que hacer con tus alumnos es emplear palabras que estén acorde con lo que sientes. Las personas nos ponemos de acuerdo. La palabra cordura tiene un significado que es el de cuerda. Cuerda es choice en griego y vinculum en latín. Luego, el vínculo es esa cuerda mágica que hay entre dos corazones, donde aunque latan distinto y por tanto de distinta emoción, hay un proceso en el que pueden latir semejantes y entonces se ponen de acuerdo. Y os puedo asegurar que os vais a poner más de acuerdo no porque penséis lo mismo, sino porque tu corazón y el del otro estén en el mismo acorde, y ese acorde es el que representa cada emoción. Por lo tanto, no te preocupes por las palabras. Lo importante es desde dónde las dices y qué sientes delante del otro. A mí de la palabra cordura también me gusta el hecho de no la cordura, que es cordura. Sí, cognitivo. Sí. Y cor, o sea, a día de hoy en catalán corazón es cor o bueno, corazón, claro. Que al final es una cordura. Claro, eso es. Claro que sensitiva. Sí, claro que sí. Fíjate, cordura viene de cor cordis, corazón. Luego, aunque parezca algo cognitivo, dos personas que se ponen de acuerdo, una persona cuerda es que está en las emociones adecuadas para cada momento. Cor cordis, corazón. ¿Y en catalán dice qué es? Cor. Cor. Qué bonito. Aupa el catalán. Aunque hoy los del Barça no van a hacer mucho, ¿eh? ¿Tú te crees que me ponen a las 6 un taller? Cuando juega mi Atleti Madrid y mi Real Madrid, pues fijaros si os quiero. Hola, buenas tardes. Nosotras venimos del Hospital de Día Infanto-Juvenil de Zaragoza, que es referencia para la Comunidad Autónoma de Aragón, y trabajamos con alumnado con enfermedad mental. Entonces, este es un tema que estas cuestiones las solemos trabajar mucho con ellos. Y en ocasiones nos encontramos que estos chicos con perturbaciones emocionales, los cuales presentan una menor inteligencia emocional, muchas veces, pues por cuestiones que suceden en el aula con otros compañeros, son expulsados de sus centros. Entonces, planteamos una posible revisión entre todos de ese reglamento disciplinario de cara a estos chicos, de cara a poder ayudarles. Que muchas veces, sin quererlo, acaban siendo excluidos, cuando son igual los que más necesitarían esta educación emocional. Gracias. Bien, pues acabas de dar en el meollo de nuestra última investigación. En nuestra última investigación, teniendo en cuenta que la rigidez emocional es sinónimo de enfermedad mental y la flexibilidad emocional sinónimo de salud mental, en las aulas hoy hay un 19% de personas en rigidez emocional como alumnos, un 35% de padres en rigidez emocional y alrededor del 37% de maestros en rigidez emocional. Y algunos están tan rígidos que no vamos a poder permitir, o sea, no vamos a poder creernos, no vamos a ser tan ilusos, que vamos a cambiarles un trastorno mental definido y diagnosticable con procedimientos educativos. Y esa es una de las tragedias que tienen algunos tutores,
que quieren cambiar con procedimientos educativos y la convivencia lo que es un trastorno mental. Entonces tenemos que hacer mucho desde los servicios externos de psiquiatría y de psicología clínica y de la salud para conseguir darles la posibilidad a esos tutores, a esos maestros, que mejoremos el cuadro clínico que tienen los alumnos. Y ahora vamos a quitar de los colegios, en ese tú a tú, la idea de expulsar de clase. Y sí que vamos a tener herramientas de contención, donde si un alumno tiene un trastorno explosivo intermitente, por ejemplo, tiene un cuadro explosivo donde se pone a pegar a otros o a pegarse a él, tiene que haber personas especializadas, y los hay en los centros donde yo trabajo, que saben contenerles, no siempre físicamente, a veces sí que es necesario, se llama abrazo intenso, aunque caigamos al suelo, pero sabemos cómo tirarlo, porque le ayudamos a quitarse de ese secuestro. Y entonces no le estamos expulsando, le estamos conteniendo, a veces fuera del aula, para que nadie tenga por qué vivir una situación tan difícil y luego se le pueda señalar socialmente. Y la escuela tiene que convivir con estos chavales, pero no siempre van a estar dentro de clase, porque no pueden. Hay que saber cuándo tienen que estar fuera y cuándo tienen que estar dentro. Y si nos unimos, los servicios de salud mental, los padres, y nosotros conocemos desde los colegios con quién estamos viviendo y conviviendo, vamos a salvar muchas vidas. Así que te doy las gracias. Gracias. Yo quería comentar que habías dicho que querías que se modificara el reglamento orgánico de funcionamiento, entiendo, o en el que se gestiona las sanciones, ¿no? Pero en realidad hay mucho margen de acción por parte de los centros. Las decisiones, las comisiones de convivencia deciden exactamente qué es lo que hay que hacer. O sea, que yo no creo que esté tanto en la modificación de la norma, sino de la conducta, como dice Roberto, y del asesoramiento, y que exista un acompañamiento, porque los docentes, yo como maestra, pues tengo que reconocer que me siento incapacitada para tomar determinadas circunstancias. Yo no sé si aquí hay más compañeros o compañeras de profesión, pero no tenemos la formación, yo no tengo la formación adecuada y requiero de profesionales que me orienten en cuanto a la actuación. O sea, creo que lo que nos queda en nuestra parte es identificar que hay alguien que necesita una ayuda y buscar la ayuda. Pero que el margen, el problema no es la norma, el problema es la conducta, ¿no? Es que sepamos gestionarlo, porque y supongo que os habrá dado caso en sitios en los que no se llega a esa expulsión y sitios en los que sí se llega a esa expulsión, porque está ese comité de convivencia que decide sobre la circunstancia. Entonces puede derivar en solicitar ayuda o decidir 29 días a casa, y qué es lo que establece la norma, ¿no? Entonces yo creo que quizás eso sería... No quería... Hola, yo quería plantearos un poco con respecto a lo que habéis hablado de las claves y de las herramientas. Creo que voy a exponer un poco lo que yo he vivido. Yo empecé a hacer la tesis doctoral de educación emocional, competencias emocionales, quería evaluar, porque iba un poco dirigida a mostrar que evidentemente en la formación inicial lo necesitamos. Eso me lo ha dado la experiencia en un centro de difícil desempeño, en el que veo como mis compañeros o bien se cogen la baja o bien desean que acabe el curso para marcharse corriendo porque no se encuentran capacitados. Ahora bien, yo leí muchísimo y lo sabía todo, pero hasta que realmente no me metí en un programa de formación que empezó a formarme a mí, a mirar hacia adentro, a decirme, mira, Ana, tú no eres tu emoción tampoco. Estás secuestrada cuando te pones como una loca, porque yo tengo que decir que en el claustro de profesores a veces me faltaba que me saliera espuma por la boca, porque no podía soportar las injusticias con el alumnado que trabajo, era algo que me superaba. Y yo luego me sentía muy mal, porque había perdido toda la razón por las formas. A día de hoy puedo decir que tengo herramientas para poder trabajar la educación emocional un poquito, porque esto es un proceso,
con mis alumnos porque lo he vivido yo. He sido capaz de mirar a mi emoción, de tener una mini herramienta para gestionarla, que es mi propio cuerpo, que es la respiración, que es el stop al pensamiento, ¿no? Entonces, a partir de, si no queremos, si no creemos o no lo sentimos, da igual la formación que tomemos. O sea, tiene que ser una formación real, no no sé, es que no voy a decir quién es, pero una persona muy cercana que tiene una tesis doctoral sobre inteligencia emocional y me ha tratado desde todas las inteligencias menos desde la emocional, ¿no? Porque todos sabemos que sí, que haces una investigación, si tienes unos resultados. Entonces yo decía, ahora, cuando vaya a defender mi tesis, que es muy pronto, no importa lo que me pregunten, porque lo que yo voy a defender lo he vivido primero en mí y luego en personas a las que he formado, que son compañeros, que lo más bonito es que te den las gracias porque cuando han mirado a sus alumnos y a sus familias, porque las familias también son nuestras, yo hablo de mis padres y de mis madres como si tuviera infinitos, pues han visto que todo ha cambiado y han cambiado la mirada, el desde dónde se dirigían. Entonces creo que invito a todas las personas que estemos en ámbito sanitario, en ámbito educativo, lo que queráis, que de verdad que si os lo queréis, que a todos nos viene bien esa gestión en un momento determinado. Pero si no la vivimos nosotros, creo que no vamos a ser capaces de ayudar a nadie. Ole tú. Guau. No, ya lo he hecho. Sí, hola. Lo primero, bueno, deciros que es muy emocionante el congreso y que es un placer un año más el poder disfrutar en una situación tan difícil. Yo no sé si lo que voy a hacer lo voy a hacer bien o no, pero quiero hacerlo. Yo creo que hay dos maneras de aprender. Una manera que se llama sabiduría es la sabiduría es práctica a la base del tiempo. Yo he tocado fondo 2 veces en mi vida. El 8 de febrero, con un accidente de moto, me rompí el cuello y bueno, estuve 9 meses en un hospital de parapléjicos en Toledo. ¿En Toledo? Y toqué fondo, sí. Estupendo. Hace menos de 3 meses, con esto de la pandemia, no podía aguantar todo lo que estaba pasando y bueno, me dio una especie de infarto y se me paró el corazón. Y bueno, me tuvieron que quitar las venas de las mamarias, abrirme entero, ponérmelas. Y al final estuve 6 veces clínicamente muerto y hoy estoy aquí con vosotros y no hace ni 3 meses, ¿no? Entonces me gustaría un poco, yo antes era ingeniero, luego me he sacado, después del accidente, me he sacado la carrera de psicólogo y no es lo que he aprendido en la carrera, que he aprendido mucho, porque yo digo que la sabiduría es práctica, entonces aprendes a lo largo de la vida muchas cosas, sobre todo cuando tocas fondo, después de una tragedia como la mía, un cambio brusco, inesperado en la vida, pues las emociones que tienes que pasar son todas, ¿no? Angustia, miedo, falta de autoestima, te sientes una carga, tienes sentimientos que piensas que no sirves para nada, no sabes la incertidumbre si tu mujer seguirá, tus hijos, bueno, son muchas cosas que no vienen al caso. Pero sí que es cierto que una vez tocas fondo tienes que empezar a subir. Y para empezar a subir yo me he dado cuenta, por si esto sirve de experiencia, como yo, creo que hay muchas más personas, pues que yo antes a lo mejor podía tener envidia, pero me di cuenta que con envidia, yo tenía envidia entonces a todo el mundo. Me gustaba andar, no puedo andar, me gustaba bailar, no puedo bailar. Entonces, joder, me di cuenta que la envidia, si la tengo, que seguramente la tendré por lo que he escuchado esta mañana, pero será muy poquita, ¿no? Yo creo que al final mis envidias son otras, que no están fuera de todo esto. Entonces, si yo he sufrido un cambio tan grande en la vida y he aprendido de lo difícil, de lo malo, porque creo que se aprende mucho más, sería muy importante un poco fijarnos en nosotros, en personas, el por qué nosotros hemos sido capaces de empezar a subir, pero para empezar a subir hemos tenido que manejar muy bien nuestras emociones, porque si no controlas
lo que no está escrito es muy difícil subir. ¿Entendéis lo que quiero intentar contaros, no? Todo esto yo lo he empleado, pues para, en mi caso fue un accidente de tráfico, y la mayoría que me conocéis sabéis que yo me dedico en cuerpo y alma para que a nadie más le pase lo que me pasó a mí. Y claro, yo voy a los coles y noto que con mi anclaje emocional, a través, tocando las emociones, al final ellos se ven en mí y al final pues cambiamos de actitudes, ¿no? ¿Y cómo he conseguido ese cambio de actitud? Pues un poco lo que ha dicho ella, ¿no? Pues tener mucha ilusión, creer mucho en lo que hacemos y hacerlo con mucha pasión, ¿no? Al final tenemos que creer en nosotros, y cuando tú crees en ti y lo cuentas con esto, bueno, cuando yo le he dicho esta mañana, cuando una persona ve que un niño se queda como un vegetal porque la madre va mandando un WhatsApp, esto es una tragedia enorme, somos un fracaso como sociedad, decía yo esta mañana. Pero si encima lo tenemos asimilado y forma parte de nuestra vida, el fracaso, vamos, no hace falta ni que lo diga. ¿Me entendéis un poco lo que quiero decir? Entonces, lo que ha dicho mi compañera, no me he podido aguantar y creo que tienes mucha razón. La mejor herramienta, y también lo ha dicho Roberto, y bueno, creo que lo habéis dicho todos hoy, la mejor herramienta somos nosotros mismos, ¿no? Yo creo que, y si lo dices de verdad, lo sientes. Yo estoy totalmente convencido por mi experiencia en estos 13 años que llevo, que ellos también lo sienten, ¿no? Y al final ahí conseguimos eso. Perdonadme, pero soy de esta forma que si no digo las cosas, pues muchas veces me las llevo dentro. Gracias. Pues Ole, tú también. Gracias de corazón. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no me voy a repetir, pero comparto lo de ambos compañeros porque he sufrido ambas partes. Pero sí que quiero dar un punto de positividad enorme con respecto a los compañeros, dado que aquí estamos bastantes, en los que si tenemos esa energía, esa vitalidad, pues os animo a contagiar al resto de los compañeros, a compartir todo lo que nosotros llevamos dentro, que como bien han dicho, pues muchos tenemos más, otros tenemos menos, pero que si lo compartimos y contagiamos, pues igual a todas estas personas y compañeros que tenemos, o familiares, que están dormidos, porque están dormidos, pues igual conseguimos despertarlos y unirlos a este mundo tan de colores que vemos nosotros, ¿no? Toda la gente que estamos aquí. Entonces, era un poquito la aportación dentro del sufrimiento que también se ha pasado y en base a tus obstáculos pues te vas superando a ti mismo y en base a esas experiencias que nos hace aprender a todos. Os invito a contagiar ese entusiasmo que llevamos dentro. Buenas tardes. Qué chulo. Muchas gracias. Estamos aquí para escucharos. Esperamos lo que haga falta. Óscar. Hola. Yo vengo del ámbito no formal, ahora mismo del tiempo libre, y a mí me gustaría plantear un poco cómo sacar esto un poco de la escuela, ¿no? Porque estamos hablando todo el tiempo del ámbito formal y las pinceladas del cómo trabajarlo con los chavales o fuera de la escuela o con las familias o con, no sé, a un nivel como más informal, ¿no? No sé si hay algún tipo de programa o alguna cosa que se haga. Yo con mi grupo de chavales sí que lo trabajo, intento conocer a sus familias, intento extrapolarlo, intento hacer un poco de, llamémosle, pedagogía comunitaria en mi pueblo, pero claro, un poco, pues según a mí me parece y según un poco mi experiencia, ¿no? Y por ver si hay algo un poco en esa línea. Gracias.
Sin lugar a duda, podemos trabajar fuera de la escuela. Yo siempre pongo el versus familia. Pero bueno, fuera de que tú seas una madre o el padre del chaval, o seas un profesor o profesora, el único indicador importante para que podamos formar a menores, sobre todo menores de 16, 17 años, fuera del ámbito escolar, tiene un requisito para mí, y es que haya un referente, haya una autoridad. No olvidéis que la palabra autoridad no significa autoritario, que pueda, de alguna forma, estar más veces afinado de lo que están aquellos que vas a formar en el ámbito que sea, comunitario, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante esa figura. No tiene por qué ser un ámbito académico, ni tiene por qué ser un ámbito familiar, pero sí que pongo ese requisito para que podamos hacer esa transformación que decía el compañero, no sé si catalán, el compañero en el que indicaba cómo hacerlo. Bueno, pues la presencia de la autoridad, del referente, es algo importante, porque tiene que haber una asimetría. Y la asimetría es que el que aprende está en emociones desajustadas y nosotros mantenemos la emoción ajustada ante esa situación. Por tanto, es el único requisito que yo pondría, ser autoridad. Y ya sabéis, en todos los ámbitos tiene que haber al menos uno sano y viene bien que sea el referente. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. La verdad es que esto está suponiendo, al menos para mí, pues un revulsivo, ¿no? Normalmente se dice que no eduques, sino edúcate tú, porque si tú te educas, estás educando a los demás, ¿no? A mí esto me encanta porque realmente muchas veces queremos que los demás sean de una determinada manera, tengan una determinada conducta, y resulta que a nosotros no hay nadie que nos cambie. Entonces, la idea de la persona en su interior, como se ha dicho ya por aquí, con la inteligencia emocional, con todos los programas, ¿cuáles son realmente las estrategias que hacen posible que una persona, no en un momento determinado que ha sufrido un conflicto, sino a lo largo de todos los conflictos que le van sucediendo, cómo aprende a resolver esos problemas? Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo mal carácter y hoy tengo este problema, pero alguien me ayuda, puedo resolverlo, pero eso no significa que no vaya a seguir teniendo mal carácter, voy a seguir teniéndolo. De toda la investigación que se está haciendo, ¿hay algo que posibilite que la persona tenga a su disposición de manera permanente programas que le permitan que como persona única y en su interior tenga esos procesos de mejora? Y luego también quería, no sé, se ha dicho, no hay que hacer lo siguiente, ¿por qué lo has hecho? Sino, ¿qué sientes cuando lo haces? A mí esto, en principio, también me ha producido un cierto... Y la verdad es que, pensándolo bien, es verdad. Hay que decirle a una persona qué sientes, pero ¿no es verdad que también, aparte de saber lo que se siente, sería bueno que también puedas saber por qué lo has hecho? Porque detrás de lo que se siente, o al principio de lo que se siente, hay una causa por la que se hace algo, ¿no? Entonces, mi pregunta va ahí, ¿cómo compaginar la pregunta ¿por qué lo has hecho? Con la pregunta ¿qué sientes cuando lo haces? Gracias. Lo siento, tengo que contestar. Voy a empezar por el final. La emoción decide y la razón justifica. 600 milisegundos antes que cualquier persona tenga un procesamiento cognitivo sobre la cosa, ya ha habido una activación de la emoción que es la que te coloca hacia la acción. Por lo tanto, la mayoría de las veces lo que vemos en investigación es que primero hacemos las cosas porque estamos en un motor o en otro y luego justificamos con el pensamiento el motivo. Si nos damos cuenta, la mayoría de los chavales, volviendo al ámbito escolar, que es lo que sobre todo nos mueve aquí, no lo único, cuando a los chavales le preguntamos ¿por qué lo has hecho?, te dicen yo no he sido. ¿Por qué siempre a mí? Es que hay otros que también lo han hecho. O porque el otro se lo merece, el otro me ha hecho no sé qué, yo me he defendido.
Lo que estamos haciendo es justificar desde el razonamiento. Claro que lo fundamental, y la persona sana, es aquella que vive lo que nosotros llamamos un cerebro tipo 1. Y hay una coordinación total entre lo que pensamos y lo que sentimos. De tal manera que el cambio cognitivo puede cambiar la emoción. Yo, si estoy ahora mismo gritando y digo, Roberto, ¿qué estás haciendo? No lo hagas. Y soy capaz de calmarme, podré, cambiando mi pensamiento, cambiar la emoción. Si yo voy por el bosque y me parece que veo una serpiente, mi cerebro cree que veo una serpiente, yo entro en miedo. Pero cuando mis ojos realmente conectan y mi cerebro cognitivo se da cuenta que es un palo, dice, es un palo, y el decir es un palo me cambia el miedo por otra emoción. Y entonces yo puedo cambiar desde mi estructura cognitiva. Ahora, eso es muy difícil cuando estamos secuestrados. Y cuando tenemos un ataque de ira, de rabia, cuando tenemos un ataque de tristeza, cuando tenemos un ataque de asco, habitualmente lo que se pone es nuestro pensamiento al servicio para justificar por qué hacemos las cosas. Y el cerebro cognitivo está diseñado para inventar. De hecho, esta tarde va a haber gente que va a decir es penalti y otros ha tirado. Y eso es por la emoción que tienen. Lo van a decir por cómo está su corazón hacia un equipo u otro. Y pueden ver una cosa distinta. Por lo tanto, claro que podemos y debemos interaccionar e integrar el pensamiento y la emoción, pero no olvidéis que primero se emociona y después se piensa. Y esa es una de las situaciones. Respondiendo a lo que decías, edúcate tú. Te tienes que llevar bien con tu biografía. Por eso, aunque te duela y tengas emociones desagradables, sería conveniente que tuvieras conciencia de lo que te ha pasado en la vida. Querer taparlo, querer olvidarlo, no hace que no siga emergiendo ahí dentro. La persona que se identifica sus priming y se da cuenta que de una forma automática se emociona ante un estímulo porque ya tiene grabado otro similar, esa persona va a tener mucha capacidad de gestionarse. Es muy importante tener liderazgo intrapersonal. Primero me tengo que gestionar yo para exigir que se gestionen otros. Y por último, si no puedo, tienes que buscarte guías o acompañantes, desde un coach a un terapeuta, a una persona que clínicamente sepa cambiarte otras memorias. Todo eso es un proceso personal. Una pregunta. ¿Con quién vais a vivir toda la vida? Contigo, ¿verdad? No sé con quién vas a vivir, pero contigo sí. ¿No sería lo más importante para llevarte bien? Y otra pregunta. ¿Dejarías entrar en casa a cualquiera? ¿Y en tu mente? ¿Dejas entrar en tu mente a cualquiera? ¿Aquel que te hizo una cosa hace 10 años todavía te acuestas dándole vueltas? ¿Le sigues dejando estar ahí? Eso es liderazgo intrapersonal. Bueno, yo creo que en el hilo que está diciendo ahora mismo Roberto, quizá es dónde está la actuación. La actuación no está en el hecho de la emoción, sino está en esa asociación que tenemos a determinadas circunstancias que vivimos y a esa emoción. Entonces, ayudar al alumnado, yo me centro en el alumnado, a que identifique qué es lo que está sintiendo, qué es lo que, en qué emoción se encuentra, y que luego a la vez identifique con qué lo tiene asociado. Creo que es bastante positivo. Yo en esa aula que os contaba al principio había muchos problemas, había muchos conflictos, y decidí en tutoría hacer una actividad que igual conocéis, y es que los lunes a primera hora ponía una imagen parecida a la que puso Roberto ayer en su ponencia, ¿no? Y la ponía detrás mía justo, y había un papel continuo. En el papel continuo estaba dividido en dos. En un lado tenían que poner qué creían que estaba sintiendo esa persona, es decir, qué emoción tenía. Y en el otro lado
tenían que reflexionar cuándo se identificaban, cuándo les había pasado así, cuándo habían sentido esa emoción. Tenían que escribir sobre cuándo habían sentido esa emoción, para luego, el viernes, que teníamos la tutoría, a través de ese aprendizaje dialógico que teníamos, reflexionar sobre esa asociación que tenemos a veces a determinadas circunstancias. Y tengo que decir que avanzamos mucho en este sentido y que el clima de convivencia mejoró muchísimo. En cuanto a la compañera que hablaba sobre actividades en el ámbito no formal, yo os comentaba lo del aprendizaje dialógico. Yo no sé si conoces pues las comunidades de aprendizaje, que son modelos mixtos, ¿no? que permiten el trabajo, y ahí pues, tiene un papel muy importante también este tipo de aprendizaje. Y hay muchas oportunidades, yo creo que incluso es un buen espacio para trabajarlo con más libertad, menos presión curricular que tenemos muchas veces, el inspector, la inspectora, el currículum, no sé. Tenemos que inventarnos, a ver cómo lo metemos sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Y es un buen... o sea, yo creo que es esencial trabajarlo desde ese ámbito, y hay muchas oportunidades. De hecho, el INJUVE, no sé si trabaja bastante y permite la presentación, por ejemplo, para poder llevar a cabo proyectos de educación no formal, y una de las líneas prioritarias de la nueva agenda Erasmus también permite presentar proyectos en este sentido. Así que me parece una oportunidad. Decías, ¿dónde puede haber? Tú misma, inícialo. O sea, yo creo que son las maneras en nuestro círculo, en esas 5 personas que decía Ana, y tirar ahí y luego ir extendiendo. Que yo creo que... Pero INJUVE es una buena oportunidad, un sitio donde se puede buscar, por ejemplo, recursos para poder llevar a cabo este tipo de acciones que creo que son imprescindibles. Muchas gracias. A colación y uniendo un poquito toda esa visión que hemos compartido, María, en este caso ya sabes que en la Universidad de Zaragoza tenemos un máster de educación socioemocional. Esto, y a colación también de lo que comentaba el compañero, no es un practico en una ocasión y ya me sale. Esto es un proceso a lo largo de toda la vida, y esa es la belleza o parte de la belleza de la inteligencia emocional, que se puede mejorar de forma constante. Entonces, hicimos una investigación de realmente saber si esto tenía alguna repercusión, porque dices, bueno, estamos formando, pero realmente esto sirve para algo, y evaluamos el impacto que había tenido la formación en 4 promociones. La publicamos hace unos meses, varias compañeras, pues está Paco Rollo, que está aquí en el Congreso, César Rodríguez, Alejandra Cortés y yo, y fue publicada en el International Journal of Education, y realmente... precisamente el feedback que nos daban los alumnos es que mejoraban en ese proceso, en esas herramientas, eran mucho más conscientes, y algo curioso, mejoraba el ambiente también. Es decir, si estás en un cole, el contexto. Me gusta mucho la palabra seducir, pues seducías no solo en el ambiente profesional, sino también en el ambiente personal, primero a ti mismo y después a los demás. Entonces, me gustaría terminar dándoos las gracias y la enhorabuena, porque dentro de ese proceso habéis elegido estar aquí hoy, este sábado, y estáis mejorando la mejor de las herramientas, que sois vosotros mismos. Hay una frase que me gusta mucho y que ya habéis nombrado, y es que el conocimiento es saberlo y sabiduría es aplicarlo. Gracias porque lo estáis aplicando.